Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy viajamos a México para conversar con Eduardo Gutiérrez, Customer Business Executive en Amdocs. Con él hablamos sobre automatización, talento y evolución del mercado telco en la región. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y tenemos ya aquí a Eduardo Gutiérrez, Customer Business Executive en Amdocs. Bienvenido, Eduardo, y muchas gracias por pasarte por Telco Talent. Muchas gracias a ti, Manu, por el tiempo y por la invitación. Claro, por supuesto, Eduardo. Vamos a tocar muchos temas durante esta charla, este ratito, pero antes de nada me gustaría empezar directamente por tu recorrido, porque tienes una carrera muy amplia en el sector telco, en el que además de alguna forma has podido vivir el negocio desde los dos ángulos fundamentales, ¿no? Por una parte operador y también proveedor de servicios de tecnología, como ahora en Amdocs, ¿no? Me gustaría que nos contases cómo ha sido esa evolución y qué aprendizajes clave te ha aportado ver la industria desde estas perspectivas. Claro que sí, Manu, con todo gusto. Pues mira, la verdad es que ya no estoy nada joven. Tengo casi 30 años, 28 años por ahí de trabajar. Empecé mi carrera trabajando, como bien dices, del lado del proveedor de equipos, una compañía que se llamaba Lucent Technologies, que fue un spin-off de AT&T, y comencé mi carrera en el mundo de wireless, de tecnología de telefonía celular. La verdad es que desde el inicio me gustó muchísimo la parte de wireless y se me hizo algo muy interesante y decidí dedicar casi toda mi carrera prácticamente a eso. Ujú, Con el tiempo fui cambiando de un rol muy técnico dentro de Lucent a un rol un poquito más comercial. Pero después de casi 14 años en esa compañía, después tomé un cambio donde me pasé a trabajar a Televisa, la compañía de broadcast en México más grande, ujú, que tenía una división de telecom. Esa división en ese momento era muy pequeña y era una división, digamos que controladora de operaciones cableras que estaban separadas en México y las controlaba desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista legal, digámoslo así. Dejaba que las cableras operaran por sí solas y fueran bastante autónomas. Pero después, con el tiempo, llegó la idea de juntarlas y formar una sola compañía, que es ahora Easy, ujú. y hacer una cablera a nivel nacional unificada. Entonces, bueno, pasé por toda esa unificación que fue muy interesante, el unir redes, unir eh, ideas de mercado, ideas comerciales que eran muy distintas entre las calderas, porque geográficamente operaban en diferentes estados y tú te imaginarás que la idiosincrasia y los mercados son muy diferentes, no es lo mismo el norte de México que el sureste. Mm, Por mi paso en Televisa, no solamente empecé creando una red de Wi-Fi pública, entonces todavía seguía dentro del mundo de wireless, digámoslo así, pero con el paso y con los cambios, con el tiempo, fui tomando un rol en el mundo de video over the top, lo cual era algo que a mí me gustaba mucho y que realmente no tenía mucho conocimiento y quería aprenderlo. Así es que fue magnífico porque logré aprender un poco mejor cómo funcionaba toda la industria de video over the top. Y después con eso lanzamos una plataforma de Televisa, que en ese momento se llamaba Veo, ujú. cambió después de nombre a Blim y lo que ahora es VIX prácticamente. Eh, y después de un cierto tiempo regresé nuevamente al lado del proveedor, ahora en este momento a Nokia, y trabajé prácticamente del lado comercial llevando la cuenta de AT&T. En México, que era nueva, empezaba AT&T en México, estoy hablándote de por ahí del 2015,
súper interesante el unificar otra vez dos redes, que era la de Usastel y la de Nextel en una sola operación. Y bueno, pero del lado del proveedor tratando de ayudar y apoyar a AT&T a hacer ese logro. Eh, Posteriormente hice un cambio nuevamente de trabajo, me pasé a Amdocs, muy metido en la parte también comercial, pero muy, muy metido en la parte técnica de RF. Cómo hacer que las redes fueran mucho más eficientes desde el punto de vista de RAN, cómo hacer que poder exprimir el jugo a las redes y hasta la mayor cantidad de datos al último hertz de espectro disponible. Así es que esto es lo que estuve dedicándome por un tiempo. Posteriormente, volví a pasar por Televisa, me llamaron, me pidieron ayuda porque estaban haciendo un lanzamiento de un enviano que tenía pues sus grandes retos. Así que tomé el reto, estuve muy, muy contento de regresar otra vez con mis amigos y mi familia de Easy y trabajar con ellos en cambiar un poco la dinámica que tenían en el MVNO y poder hacer un producto un poco más sustentable. Y todo salió muy bien. Creo que es un proyecto que quedó ya andando y posteriormente, otra vez, las personas de Amdocs me buscaron con unos nuevos retos, así es que regresé nuevamente a Amdocs. Así que ha sido una trayectoria de casi 30 años, donde prácticamente estaba en tres compañías, pero dos veces en en dos diferentes momentos en el tiempo con cada una de estas compañías. Ujú, Te diría que creo que he tenido la gran suerte de haber vivido durante estos 30 años cambios bien interesantes en la industria y la tecnología. Al final, si tú lo ves que en los 90s, cuando yo estaba terminando la universidad bueno, la última parte de mi universidad es cuando el Internet empezaba a popularizarse, a masificarse. Entonces, viví esa masificación todavía como estudiante, pero el inicio de mi trabajo, pues realmente todo el Internet era la base de casi todo. Eso combinado con la telefonía celular, que era también en finales de los 90, principios de los 2000, cuando se empezó a masificar porque los precios se hacían ya realmente atractivos, o se podían hacer fácilmente en la compra de un servicio celular. Eh, entonces, pues viví la combinación de la telefonía celular con el Internet en los datos móviles a principios de ujú. los 2000. Después pasando por toda esa parte de datos móviles, la llegada de los smartphones. eh, y ahora, después, más adelante, cuando se combinó con la parte de video over the top, y entonces nuevamente la combinación del contenido combinado con la movilidad fue algo súper interesante y ver cómo hicimos de los smartphones una pieza clave de nuestra vida y que no soltamos y ya es parte de, realmente no podemos vivir sin ellos. Creo que ahora estamos entrando en una parte interesantísima con lo que es inteligencia artificial generativa, pero que eso es un cambio radical en la forma en que trabajamos, pero bueno, también con el futuro un poco más difícil de saber y predecir qué va a pasar con la inteligencia genérica, la inteligencia artificial genérica, ¿no? Que el GI, que eso creo que va a ser un cambio dramático, que, bueno, hay mucha polaridad entre las diferentes opiniones. Creo que hay muchas personas que dicen AGI podría ser un desastre total y deberíamos de enfocarnos en inteligencia artificial generativa narrow, digámoslo, específica para una sola tarea. Así es que, bueno, veremos. Creo que en los próximos años van a ser realmente muy interesantes, cambios muy rápidos y pues con esta trayectoria ha sido muy divertido vivir todas esas combinaciones de las diferentes tecnologías y cómo han ido evolucionando en la industria. Claro, esta es un poco la evolución, las transformaciones, teniendo en cuenta tu experiencia, como decimos, de las dos bandas, por así decirlo, operador y también proveedor de tecnología. ¿Cómo percibes que se experimentan estas transformaciones en cada una de ellas? ¿Hay mucha diferencia? ¿Realmente la forma de proceder es la misma? No sé, ¿cuáles son las diferencias o la ausencia de ellas? Pues fíjate, qué bueno que lo mencionas, es súper diferente.
después de haber trabajado 14 años, mis primeros 14 años del lado del proveedor de tecnología, tú tienes un enfoque pensando en que tu producto resuelve una necesidad y tu producto es lo mejor que pueda haber y que debería de venderse solo casi casi, ¿no? Ujú, Eh, Cuando te pasas del lado del operador, te das cuenta, primero que nada, de que realmente empiezas a entender un poco más el abanico de todas las soluciones que hay, pero más allá de la competencia de los diferentes productos, te das cuenta que muchas veces las necesidades que tienen los operadores no son tan técnicas, son mucho más operativas. ujú, Del lado del operador se vive el día a día asegurando que te estás dando el mejor servicio posible y, y del lado del proveedor estamos pensando mucho más a futuro, digámoslo así. Entonces, cuando estoy hablando de la parte de producto, ¿no? En el producto siempre el operador, el proveedor teníamos un span de visibilidad de, no sé, 5, 7 años y tienes un roadmap así de largo. Del lado del operador, sabes que existe esa visibilidad, pero por muy rápido que quieras implementar las cosas, la vida es un poco más lenta porque también tienes que lidiar con la operación. Entonces, tienes un roadmap, digamos que a lo mucho de 3 años. Realmente vas haciéndolo, o sea, y es un roadmap medio difuso. ujú, La verdad es que tienes un roadmap de los próximos 12 meses, esto es lo que vamos a implementar o lo que vamos a tratar de implementar con este presupuesto en este tiempo y vas lidiando, vas marchando para lograrlo. La dinámica también y la cultura del proveedor del fabricante y del operador es muy distinta. Creo que yo te diría, del lado del fabricante, lo que siempre se está persiguiendo es tener las ventas, el dinero y las ventas, y todo vive al paso del trimestre, ujú. el trimestre y el año, sobre todo cuando es una compañía pública y que tiene que presentar resultados. Entonces, de alguna manera, a veces hasta se siente que el fin del mundo es el último día del trimestre y después no sabes qué va a pasar. Todo se hace por cumplir los números en esa fecha. Del lado del operador, realmente todo eso pierde sentido. El trimestre no tiene tanto sentido realmente, menos de que estés del lado comercial, ¿no? Pero del lado de la operación realmente pierde sentido. Lo que tú estás asegurándote es que ese roadmap que tienes, esa promesa de implementar las cosas o las mejoras en la red para mejorar el servicio, se cumplen. Entonces, tú vas con un plan en el que tienes que estar cumpliendo lo que prometiste. Eh, Siempre además en paralelo, asegurando que el servicio no se cae, que, sabes, que se mantiene. Eso hace que la dinámica sea muy diferente, porque creo que del lado del fabricante, como te decía, el dinero es lo que manda, y eso es un objetivo muy común para toda la compañía. Digamos que todo el mundo está alineado a cómo hacemos una nueva venta, reconocemos la venta, cómo logramos hacer el reconocimiento del revenue, la facturación y que nos paguen. Del lado del operador, creo que se trata más de cuáles son los proyectos que van a ser exitosos, los proyectos que van a hacer una gran diferencia en la compañía. Y entonces todo el mundo quiere estar participando en los proyectos exitosos. Nadie Ujú. quiere estar en los proyectos que claramente van a fallar, ¿no? Entonces, hasta te diría, la política y la cultura es un poco diferente en ese caso. Claro. Y en este sector, ya no solo en México y Latinoamérica, que es donde un poco nos estamos centrando, pero en la industria a nivel global, uno de los objetivos más compartidos en todas las compañías es modernizar, digitalizar, bueno, acelerar, como mencionabas también, las operaciones. ¿En qué áreas dirías que está esta digitalización, automatización, teniendo mayor impacto real? Y por otra parte, la contraparte, ¿qué barreras estructurales siguen dificultando esta modernización? Bueno, mira, yo creo que ha habido diferentes olas Ujú, en este tiempo de digitalización.
creo que las primeras olas donde se habló de la digitalización fue sobre todo en la parte de DSS, pues es, y sobre todo también en la parte de la experiencia del usuario, ¿no? Ujú, Eh, la verdad es que la llegada de los smartphones nos permitió digitalizar mucho la experiencia y la interacción con los usuarios. Y eso fue un cambio dramático que tal vez no lo percibimos tan fuerte, no es un cambio que fue así de la noche a la mañana, pero que si lo vemos el día de hoy, cómo interactuamos con no solamente nuestros proveedores de servicio de telefonía o de servicios de telecom, pero en general, cómo interactuamos con las compañías ujú, y cómo interactuábamos con ellos hace, no sé, unos 20 años, es completamente distinto. Entonces, esa digitalización ha sido lo que creo que revolucionó claramente nuestro comportamiento día a día y la relación que tienen las compañías con los individuos. Eh, Claramente no nada más fue un tema de la interfaz del teléfono en las manos de los clientes o de los usuarios, sino es también todo lo que hay detrás, la parte de pagos, la parte de facturación y la parte del CRM, el que sepan, el saber cómo es el usuario y poder dar esa visión un poco más redonda, más 360 de los usuarios para conocerlos mejor y entender cómo van pasando los usuarios por el journey ujú. del usuario para las diferentes empresas. Creo que eso fue una digitalización, una ola, una primera ola muy importante y que ahora ha marcado la forma en que vivimos. Eh, Del lado de, digamos que, cuando me preguntas de la automatización y de la automatización de las redes, es algo que se ha ido continuamente dando. Sin embargo, cuando yo veo la forma, y sobre todo habiendo estado en el operador, cómo operamos y cómo del lado del fabricante se visualiza o se promueve esa automatización, todavía hay un gap, una diferencia enorme, enorme. Creo que por un lado los fabricantes pecan de ser demasiado optimistas y decir la tecnología está ahí y es cuestión de solamente implementarlo, sin entender el día a día de los operadores y las complejidades que tienen para implementarlo. Eh, a veces, bueno, casi siempre es mucho más fácil implementar algo nuevo desde cero que tratar de actualizar tu operación hacia algo nuevo. Entonces, esos cambios, esa modernización toman mucho tiempo y siempre van cambiando los requerimientos. Entonces, cuando lo logras terminar, bueno, los requerimientos ya son otros. Pero yo veo que poco a poco se ha ido dando la automatización en muchos casos de la operación. Eh, no ha sido tan rápido ni tan completo como del lado del fabricante se tiene esa visión, pero se va dando. Del lado de Amdocs, ahora yo te diría que paso una gran parte de mi tiempo y en la compañía invertimos mucho tiempo y esfuerzo y dinero en cómo automatizar la operación. Y bueno, creo que no solamente Amdocs, creo que realmente todo el mundo está haciendo, buscando esas redes autónomas nivel 4 para poder hacer gran parte, o que gran parte de la operación sea con mínima intervención humana. Cuando, ¿Cuáles son las cosas que lo han impedido, las barreras más grandes? Por un lado, creo que el bagaje que traen los operadores para hacer esa implementación de de un nuevo cambio de paradigma, cuando es lo que llevan haciendo durante todos los años y cuando la agenda de cada día es tan ocupada que no les permite tomarse el tiempo de cómo vamos a hacer esto. Entonces, casi como que se tienen que hacer equipos dedicados para poder ver cómo insertar esas nuevas tecnologías cuando son cambios dramáticos. Y obviamente, por otro lado, la parte humana y organizacional de cómo evitamos que esta automatización me reemplace. Creo que ya la gran mayoría de las personas al menos superficialmente dicen, sí, la tecnología va a ayudarme a hacer mi trabajo más fácil y lo repetitivo, lo burocrático, lo deja a un lado y simplemente lo hace de manera, la automatización o inteligencia artificial, lo tomo y yo me dedico a hacer cosas que son un poco más cognitivas desde el punto de vista humano.
mm, Sin embargo, al final del día, esta adopción va tardando. Creo que todavía hay un poco de temor de alguna manera en esa adopción. Pero te digo, más que nada, yo creo que es el tema de el día a día no nos permite implementar las cosas tan rápido en la automatización como quisiéramos. ujú. Y mencionabas un poco la parte de personas. Si seguimos por ahí, que siempre nos gusta dedicarle un momento a eso, al aspecto de talento, mm, ¿cómo ves el estado de este talento tecnológico y telco? Además, cuando ahora, como mencionas, ¿no? En un momento de rápidos cambios, cada vez más rápidos y más impredecibles, inteligencia artificial generativa. Mm, ¿Cuáles crees que son las habilidades más importantes para seguirse desarrollando y mejorando en un entorno que ya era cambiante y ahora pues todavía más, ¿no? Claro, es una muy buena pregunta. Realmente creo que te puedo dar mis opiniones, pero la respuesta es no estoy del todo seguro cuáles son cuáles son las características o las zonas donde realmente debemos de dedicarnos, sobre todo por la inteligencia artificial. Creo que es un hecho que hay que aprender inteligencia artificial y ser unos usuarios continuos de inteligencia artificial. Mm, Es algo que no debemos quedarnos atrás. Y eso es en todos los sentidos, desde tú como individuo, eh, como en la compañía donde trabajas, pero también creo que tiene una agenda incluso geopolítica mm, muy fuerte. Entonces, yo veo que Brasil siempre ha sido evidentemente un país con una gran fuerza laboral, una población muy importante, y creo que Brasil ha tomado un papel muy fuerte en el desarrollo de sus personas, de sus ingenieros para tomar una posición fuerte en inteligencia artificial y veo a muchas personas, muchas compañías utilizando eh, recursos brasileños para poder hacer esta evolución. Me parece que Argentina también es un país donde hay una muy buena cosecha de ingenieros muy buenos, cuestiones de automatización, inteligencia artificial, programación, y me parecen realmente muy buenos sus ingenieros. Creo que México se retrasó un poco, o ha estado retrasado desde hace tiempo, y se ha estado ahora tratando de incentivar recuperar o acortar esa separación que tiene con esos otros países. Eh, pero en general creo que nos falta todavía bastante más y mucho incentivado de alguna manera pues, del gobierno y para fomentar esto. Entonces, yo creo que inteligencia artificial es algo que se tiene que hacer, entender, al menos como usuario, muy bien. mm, Y realmente hacerlo, adoptarlo y hacerlo parte de nuestras vidas día a día. Eh, y por otro lado, si yo lo pienso, tengo unas hijas de 19 años que están empezando en la universidad y es difícil saber cuando me dicen lo que van a estudiar, es decir, uy, no sé si tu carrera va a ser relevante en el futuro, pero creo que la parte humana cognitiva, y no tanto cognitiva, sino la parte combinada, lo cognitivo con lo sentimental, ujú, es algo que probablemente va a ser más difícil de reemplazar por inteligencia artificial. Y me parece que si sabemos utilizar la inteligencia artificial como humanidad en el futuro y solamente dedicarla a hacer cosas que nos ayudan a la humanidad y no que la humanidad termine sirviéndole a la inteligencia artificial, creo que la parte humana no debemos de dejarla perder y debería de ser algo importantísimo. Por ende, entender cómo funcionan las relaciones humanas, cómo ser más empático, cómo entender las emociones de las personas con las que convivimos y con las que al final del día hacemos negocios, es una de las partes básicas que debemos de mantener y de seguirnos educando, porque además, hasta como personas y como individuos, más allá de la tecnología, etcétera, creo que como humanos, mientras mejor entendamos a las personas con las que convivimos, mejores humanos vamos a ser. ujú, Yo creo que la combinación de esas dos áreas, la tecnología
que está evolucionando rápidamente con inteligencia artificial, con la parte humana, son donde yo dedicaría las dos partes, la educación y el tiempo para ir creciendo y no aprender cosas nuevas. Ujú. Pues Eduardo, nos vamos acercando ya al final de este capítulo, pero antes de cerrar y un poco a modo de recapitulación, me gustaría que dejásemos a la gente que nos escucha con un consejo breve, una recomendación práctica. Y entre esa gente que nos escucha, si nos dirigimos concretamente a los perfiles técnicos o profesionales de producto que quieran crecer en este sector y prepararse para los próximos años, como decimos, de evolución casi frenética, ¿qué consejo práctico les darías para seguir desarrollándose y aprovechar también las oportunidades que vienen? Claro, pues creo que no olvidarnos de la parte humana es mi consejo. Eh, Sobre todo viniendo de un background técnico, Ujú, somos muy dados a estar metidos todo el tiempo en la tecnología y olvidarnos un poco de los humanos y de la convivencia, del entendimiento. Con el paso del tiempo me doy cuenta que, y como mencionábamos, después de haber estado del lado del fabricante, del lado del operador, ujú, damos por hecho que entendemos lo que las otras personas quieren y lo que las otras personas necesitan. Y realmente normalmente estamos muy equivocados. Cuando lo vives de los dos lados, te das cuenta de, wow, qué equivocada estaba. Y te puedo decir que incluso en estos brincos de operadora a fabricante, por el entorno en el que te rodea, a veces termino olvidándome de cómo pensaba yo mismo del otro lado, ujú, que te encierras en tu mundo. Entonces, creo que mi recomendación sería no se olviden de tratar de entender a las demás personas, entender realmente qué es lo que mueve a las personas, qué es lo que mueve a las organizaciones, que casi siempre es dinero, dinero, pero bueno, detrás de ese dinero, ¿por qué el dinero, no? Eh, Creo que esto es importante porque nos va a ayudar a todo el mundo a ser más, tener una mejor relación, ujú. mucho más empáticos, ser mucho más atinados y poder hacer mucho mejores negocios. Así que creo que Genial. esa sería mi conclusión. Perfecto, pues Eduardo, nos quedamos con ese consejo. Y ahora sí, Eduardo Gutiérrez, Customer Business Executive en Andox, muchas gracias por esta conversación y por unirte a Telco Talent. Muchas gracias a ti, Manu, fue un placer. Y antes de cerrar, nos despedimos de vosotros y vosotras que nos escucháis. Agradecemos que estéis ahí en cada capítulo y como siempre también nos animamos a seguirnos en las redes sociales de la compañía de Optare para estar al tanto de noticias tanto de la empresa, pero por supuesto también de este podcast Telco Talent. Sabéis que tenéis también contacto de correo info@optaresolutions.com y también para cualquier cuestión sobre inversiones en Optare Solutions nos podéis encontrar en contactoinmersión@optaresolutions.com y de nuevo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima conexión.